Hola, buenos días. Estamos acá en Plaza de Mayo con Daniel Arroyo. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? Un gran gusto, ¿eh? No, gracias a vos por venir. Daniel es uno de las personas quizás con más experiencia en la parte de desarrollo social, en las cuestiones que tienen que ver a la pobreza, a la juventud, a los problemas que son los más acuciantes por estos días. Yo trataba de leer un poco lo que venías conversando vos en las redes y tus trabajos, y me preguntaba si estamos con problemas de diagnósticos insuficientes o problemas de ejecuciones insuficientes, pero ¿por qué es que el problema estructural de la pobreza nos sigue pegando todo el tiempo? A mí me parece que estamos con los dos problemas. Yo creo que hay problemas de diagnóstico y hay problemas de acción, de transformación. La Argentina está hoy en una situación muy distinta del 2001. En 2001 tenía 57% de pobreza y 28% de desocupación. Está claro que no es esa la situación. Hoy hay problemas de segunda generación. No hay problemas de hambre en el sentido de que el grueso de la población tiene programas sociales, asistencia social, pero hay problemas de segunda generación que yo diría que son 4. Hay un 20% de la población que está en situación de pobreza estructural. 20% de la gente no tiene piso material, no tiene servicios básicos, no tiene lo mínimo, sobre todo en el norte del país y en el conurbano bonaerense. Después de 10 años de crecimiento económico, hay una parte de la población que es más parecida al siglo XIX que al siglo XXI. Hay un segundo problema de informalidad económica. Hay un segundo problema y es que casi el 35% de la gente que trabaja no tiene recibo de sueldo. No tener recibo de sueldo en Argentina es no tener obra social, no tener vacaciones pagas, no tener un sindicato que lo defienda, no tener salario familiar hasta hace poco, no saber si uno se va a jubilar. Está claro que hay como un mercado laboral de dos velocidades. Unos trabajan con todo lo que viene con el recibo de sueldo y otros no. Los que no son más de un tercio. Después hay un tercer problema de desigualdad. La diferencia entre el 10% más rico y el 10% más pobre hoy es de 22-1 en la Argentina, que es un alto nivel de desigualdad para nuestro país, menor que en el 2001, pero es un alto nivel. La desigualdad es la niñata contra el vidrio. Yo no tengo nada y a 3 cuadras de distancia hay alguien que tiene todo y eso genera tensión y conflicto. Y el cuarto problema para mí es que hay 900.000 jóvenes de 16 a 24 años que no estudian ni trabajan. Yo diría, esos problemas sociales hay que hacer un diagnóstico preciso y acciones para darlos vuelta en los próximos. Sí, yo diría esto básicamente. ¿En qué mejoró la Argentina? En la transferencia de dinero. Las políticas sociales, hoy la política social son 22.000 millones de pesos al año, de los cuales 18.000 es transferirle dinero a las personas, por asignación universal por hijo, por pensiones, por otros programas. Eso marca una base de arranque. ¿En qué ha mejorado el barrio? En que el grueso de la población está bajo el sistema de la asignación universal por hijo, cobra 340 pesos por niño por mes, no le alcanza, no le problema, pero le mensualiza la cabeza. Uno dice, bueno, dentro de 5 días lo voy a cobrar, la inflación me lo va complicando, no me lo va, pero por lo menos lo voy llevando. Ese esquema resulta. No es solo el tema de la infraestructura, no solo el tema de las unidades sanitarias, de los barrios, de la vivienda, sino que ha empeorado, a mi modo de ver, el problema del hacinamiento, que tiene que ver con el embarazo adolescente, con 30% de las madres son menores de 24 años, lo cual aumenta el hacinamiento. El hacinamiento genera problemas varios. Yo diría, en el conurbano bonaerense el ciclo es: un chico está hacinado en la casa, no tiene lugar, no tiene dónde estar, se va a la esquina, porque en la esquina está mejor, en la esquina empieza a consumir, porque si no consume no se integra al barrio, cuando consume tiene un problema de salud, tiene un problema de adicción, pero también un problema de endeudamiento, debe plata, y cuando se endeuda un vivo se le acerca para plantear cualquier idea para cancelar esa deuda. Yo diría que es como que se mezcla el problema de primera o de segunda generación, porque está claro que no ha habido resolución en el tema de infraestructura, no ha habido mejoras en términos del trabajo. El 2012 no fue un buen año para la gente que hace changa. Sí hay una base de transferencia de dinero que sería lo que ha mejorado la política. Y también me parece que es algo parecido lo que pasa en educación, en el sentido de que sí ha aumentado considerablemente los recursos que se asignan a la educación, pero a mí me pasa como profesora universitaria que estoy con lo mejor que deja el sistema educativo. Aún me encuentro con serias diferencias entre las competencias lingüísticas y de comprensión de textos de los estudiantes argentinos con, por ejemplo, los estudiantes latinoamericanos. Ahí donde hay como un nudo que no se termina de desatar a pesar de estos 10 años en donde hubo una clara decisión de mejorar sustancialmente esa parte.
Sí, a mí me parece que lo que pasó en estos 10 años es que mejoró la cobertura. Entendido cobertura como que uno tiene cerca un lugar. Hay más escuelas, hay más centros de atención primaria de la salud, hay buena cobertura alimentaria en Argentina. Uno por una iglesia, por el Estado, por una organización tiene cerca algún comedor. Hay más acceso en términos de cercanía. Hay un serio problema de calidad, pero de calidad, no solo calidad como una cosa general, sino en el caso de la escuela secundaria, es donde más se produce la brecha en Argentina. Un pibe en tercer año de la escuela secundaria, en una escuela pública, en el conurbano bonaerense, no solo tiene problema de que la escuela no tiene gas o tiene los vidrios rotos, sino que aprende mucho menos contenido que un pibe en tercer año en la escuela privada. Se va abriendo la brecha de manera grande. Yo creo que hay un problema de calidad entendida como la posibilidad de que la escuela dé chance. Hoy la escuela secundaria no da pistas para el trabajo, uno aprende algo que no tiene mucho que ver con el trabajo. Desengancha a un pibe porque en realidad está 4 horas en la escuela, sale y se pone a chatear con 5 personas en 5 continentes distintos, un chico pobre, un chico no pobre, con lo cual lo interesante pasa fuera de la escuela más que dentro de la escuela. No tiene la escuela, no es el ámbito en donde uno dice si yo termino tengo asegurado algo. La mitad de los chicos que están desocupados tienen escuela secundaria y la mitad no, entonces no queda claro que eso sirva. Y después yo creo que hay un serio problema con el mundo del trabajo, con el mundo de la escuela, que es que el pibe que estudia engancha una changuita, cuando vuelve al barrio gana menos que el que vende droga o que está vinculado a la política. Entonces el propio pibe se pregunta si ese es el camino, y todos los que están mirando en el barrio dicen, ¿será ese el camino? Está claro que habiendo más cobertura, es decir, más lugares donde estar, hay un problema de calidad y sobre todo un problema de que los que estudian y trabajan no son los que les va bien a otros, con lo cual no queda claro cuál es el camino a seguir. Y entonces ahí, digamos, ¿cuál sería el camino para seguir y decir, bueno, esto es nuestra situación, hay cosas buenas, pero hay cuestiones muy, muy de fondo, que a veces me parece que el discurso más exitista del festejo es hasta contradictorio, porque a ese tipo que está mirando el discurso de que todo va bien y no le va bien, genera bronca. Y no sé, y ahí me ayudás vos que sos el especialista, si parte de lo que pasó a fin de año, del año pasado, no tiene que ver a veces con ese contraste entre una apariencia de mejora y una situación frustrante. No, claramente. Yo creo que los saqueos fueron inducidos, hubo agitadores, pero se basaron en un problema de base que tiene que ver que hay mucha gente que está complicada en la Argentina. Que está complicada, y sobre todo en los grandes centros urbanos, no quiere decir que no tiene para comer. Tiene para comer y tiene una asistencia, apoyo del Estado, pero está complicada porque, en principio, está sobreendeudada. Hay un fenómeno en Argentina y es, uno con una cuota saca una motito o compra algo y entonces hay más consumo en los barrios, toma crédito, en crédito sí, efectivo ya, rápidamente. Como no hay changas, como la construcción no ha tenido un buen año, como el 2012 no fue un buen año económico, está endeudado sin que le entre dinero. Hay un fenómeno claro en ese término. A mí me parece que la política social hay que dar la vuelta en los próximos años. Yo creo que la asignación universal por hijo es una buena base que tiene que quedar los próximos años y que equilibra situaciones. El que tiene trabajo formal cobra salario familiar, si tiene chicos menores de 18 años, el que no, asignación por hijo, equilibra situaciones y el resto hay que cambiarlo. Mi impresión es que lo que está faltando es, en el caso de los jóvenes, un fondo federal de inclusión. Hay que establecer, como en el caso educativo, el 0,5% del Producto Bruto Interno para atender la temática de los jóvenes. La Argentina tiene 900.000 jóvenes que no estudian y trabajan, es el problema social. Creo yo que ese fondo tiene que aplicarse para atender, generar una red de 20.000 tutores que acompañan a los jóvenes. Tutor es una maestra, es un técnico de barrio, es un cura, es un pastor, es un pibe de la esquina. La función es reconstruir el método. Cuando un chico hace 3 días no va a la escuela, no va a trabajar, golpear la puerta de la casa y decirle, dale, ponete las pilas. Segundo, hay que crear el derecho al primer empleo en la Argentina. Pibe, empresa que toma un pibe como primer empleo tiene una deducción impositiva clara. Le conviene a un empresario tomar jóvenes porque económicamente le conviene. Después hay que extender el tema de becas para que necesitamos que los chicos completen la escuela secundaria y junto con eso masificar el crédito. Hoy tenemos un nivel de endeudamiento fuerte en los barrios y junto con masificar el crédito creo que hay un gran desafío que es transferir recursos. Hoy el 70% de recursos lo tiene la nación, el 23% las provincias y solo el 7% los 2.200 municipios. Hay que transferirle recursos a las organizaciones sociales de manera directa, a los municipios de manera directa, para que armen escuelas de oficios y capacitación que tenga que ver con la realidad local. Todo esto hay que cambiarlo. Yo creo
que la política social sirvió para atender la cuestión más urgente. No es la Argentina del 2001, ni del 2003, ni del 2005, pero hay que crear políticas en escala a los problemas que tenemos. Nosotros tenemos 900.000 jóvenes que no tienen trabajo ni programa para 100.000. O 4 millones de personas que hacen changas y que no acceden a crédito y crédito para 200.000. Hay que achicar esa brecha, hay que avanzar. Y también, me parece, en los próximos años, ir a un esquema de empalme. Un pibe está en la escuela secundaria y consigue trabajo en la fábrica, hace las dos cosas juntas, volver al sistema dual. O alguien tiene un plan social, consigue trabajo, sigue cobrando el plan social. A los 6 meses, si sigue con trabajo, pasa a cobrar el 80% del plan social. A los otros 6 meses pasa a cobrar el 60%. Hay que ir empalmando trabajo y asistencia social en los próximos años. Si no, me parece que no va a haber un cambio sustantivo. Yo te escuchaba y me acordaba allá en los finales de la crisis del 2001, 2002, justamente desde Poder Ciudadano se había había tenido yo la posibilidad de ponerme en contacto con la gente de la cooperativa La Juanita del Toti Flores de La Matanza. Y ahí en ese momento, viste, de urgencia, una de las cuestiones que aprendí, que me quedó como muy, muy impactante, es que decía que ellos habían conseguido máquinas para un taller y para ponerse a trabajar y tenían esta voluntad de no cobrar planes, sino de poner a trabajar. Pero lo que pasaba era que la mayoría de la gente no había tenido en su cuerpo el trabajo, y el trabajo implica un hábito y una disciplina de a veces quedarte sentado muchas horas, que eso por ejemplo te lo da la escuela. Entonces parte de esta molestia de quedarte sentado también te prepara para tener una atención, y que eso se había roto. Y eso me parece que sigue siendo una gran deuda, ¿no? Recuperar el hábito del trabajo para un montón de gente, incluso hasta la más integrada. No, claramente. En el caso de los jóvenes, y no solo de los jóvenes, el problema no es la tarea. Si un pibe tiene que trabajar reposito en un supermercado, coloca el producto en la góndola que le corresponde, o tiene que trabajar de tornero, maneja el torno, no hay un problema de hacer la tarea, sino de ir todos los días a trabajar 8 horas. En parte porque no ha visto a su padre o a su abuelo trabajar, no tiene la cultura de decir yo me levanto todos los días a tal hora, y en parte porque no ha tenido la sociabilidad que da la escuela. En la Argentina, la escuela construye método. Un chico se levanta a la mañana, se peina, se lava los dientes, se pone el guardapolvo y va a la escuela, y todos los días hace lo mismo a la misma hora. Más allá de cuánto aprenda de matemática o de lengua, tiene un método, un sistema, una rutina que le sirve para tener pareja, para trabajar, para andar por la vida. Quien no lo tiene, todo le cuesta más. En la Argentina hay que reconstruir el método, y por eso yo creo mucho en el tema de la red de tutores. La función de los tutores, que tiene que ser gente creíble, es reconstruir el método. Cuando uno le costó levantarse o no fue a la escuela hace 2 días, tiene que haber alguien que le golpee la puerta de la casa, un tutor, alguien que sea creíble y diga, dale, fíjate, dale, ponete las pilas en serio. Hay que reconstruir el método. En la Argentina está quebrada la estructura familiar, no hay método porque a uno no le cuesta sostener el ritmo, más hay fenómenos de adicciones, de embarazo adolescente, fenómenos que van complicando el barrio. Bueno, hay que ir dando vuelta a todo eso. Yo creo que ahí no hemos avanzado y hay que hacerlo rápido. Por eso me parece que hay que pensar en una política integral, no solo tener recursos, sino tener tutores, tener becas, tener incentivos para que la gente trabaje concretamente en empresas, armar todo un paquete, decir, este tema tenemos que resolverlo en los próximos 5 años. Sí, me contaban unas chicas que trabajaban en barrios marginales de la zona de La Matanza, que les preguntaban por los métodos anticonceptivos y decían, sí, nos dieron unas pastillas en el hospital, pero claro, no tienen concepto de mes. No. O sea, todos los días son iguales, porque cuando no trabajás no hay un lunes que empieza la semana. Entonces, no solo no sabían tomarlas, sino que decían, no, y las ponemos en el mate y las tomamos entre todos. O sea, ahí había una dificultad hasta del propio médico que las proporcionaba en generar un hábito. Vos tenés el raro, digamos, la rara trayectoria de haber estado en lugares centrales de tu área en el gobierno, porque fuiste viceministro de Desarrollo Social en Nación, en provincia también fuiste, y ahora estás más cerca de la sociedad civil. ¿Es posible que haya un diálogo porque lo que a veces pasa, y se nota mucho en las estadísticas que tienen que ver con la pobreza o con la educación, que la sociedad civil produce unos indicadores y el Estado produce otros? Digo, viendo ya esa distancia, ¿hay posibilidad de generar un puente para que trabajen conjuntamente?
Yo lo diría al revés. Si no hay puente, no cambia la situación social en Argentina. Lo que pasa en los últimos años es que hay mucho más Estado que sociedad civil. El Estado ha aumentado su gasto social, su política social, la inversión social de manera muy fuerte. En el año 2003 eran 1.500 millones de pesos la política social, hoy son 22.000. Está claro que ha aumentado, pero no ha ido acompañando el fortalecimiento de la sociedad civil. Y lo que tenemos hoy es dispersión. Baja un programa, encara una acción por su cuenta, de su propio lado, otro por otro lado distinto, otro haciendo otra cosa. Mi impresión es que lo que necesitamos es fortalecer la sociedad civil, que significa transferirle recursos a las organizaciones sociales para que puedan hacer sus propios programas, escuchar y trabajar en conjunto a nivel local en mesas locales, pero no es la tarea de la sociedad civil solo contar cómo ve la cosa, sino tener recursos para poder hacerlo. Yo creo, a mí me parece que hay tres cosas que cambian la situación social y que si no se hacen, esto no va a cambiar. Hay que masificar el crédito, que la gente tenga plata para máquinas y herramientas para trabajar. Hay que transferir recursos, descentralizar recursos a organizaciones sociales, si no eso no va a modificarse. Y hay que generar condiciones para fomentar el primer empleo. Acá tenemos algunas preguntas que nos están mandando por Twitter. Y pregunta Santiago, ¿qué efecto tendría la doble escolaridad? Es un programa que en Brasil ha dado muy buenos resultados de tener a los chicos en una contención institucional y permitir además a los padres tener un plazo de tiempo para dedicar también a la vida productiva. ¿Qué pasa con ese tema? ¿Es posible en la Argentina? Yo creo que hay que ir a la doble escolaridad y hay una ley, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que lo establece. Ir a la doble escolaridad es bastante complejo en Argentina, esencialmente porque lo que hay es muchos chicos que no están yendo las 4 horas a la escuela, se han ido flexibilizando los mecanismos de las faltas, todo porque la directora y la maestra tratan de que el pibe no pierda su posibilidad. Hay que ir a la doble escolaridad. Mi impresión es que es doble escolaridad más vínculo con el trabajo. La escuela es el único ámbito que tiene legitimidad en Argentina. Si a un pibe lo convocan desde la política, dice, bueno, esto tiene un interés detrás. O si lo convocan de la organización social. Desde la escuela no. La gente se siente que en la escuela no hay un interés detrás. Siente que lo que aprende en la escuela no le sirve para la vida, que no es muy útil, que en tercer año aprende lo mismo que en cuarto, que en quinto, pero que es un ámbito que está protegido. Yo claramente creo que hay que ir a la doble escolaridad, empezando por los lugares más pobres, pero hay que cambiar los contenidos de lo que se da en la escuela, porque si no, con escolaridad simple o con escolaridad doble, si un pibe siente que lo que está ahí no pasa, no tiene mucho que ver con el afuera, difícilmente se lo pueda sostener. Sí está la ley, sí hay que hacerlo, pero hay que cambiar mucho contenido. También tenemos otra pregunta de Ezequiel que pregunta sobre el impacto de la economía durante el 2012. Vos algo ya dijiste, pero de la economía informal, ¿no? Es decir, cómo las variables económicas macro impactaron en la economía formal. Y yo además te agregaría, ¿qué pasa con la formación en esos empleos que demanda la economía informal? Bueno, en realidad lo que está pasando en la Argentina es que como la Argentina del 2003 al 2007 creó empleo. La mitad del empleo que creó era formal y la mitad informal. Del 2007 al 2009 bajó el nivel de creación de empleo y luego del 2008 al 2011 volvió a crecer. 2009-2011 volvió a crecer la creación de empleo, más informal que formal. ¿Qué es lo que pasa en Argentina básicamente? Que uno para ser repositorio de supermercado no hace falta que tenga secundaria completa, pero como hay tantos desocupados, el que va a buscar trabajadores pide que tenga secundaria completa. Entonces la informalidad tiene un doble problema. Tiene que ver con changas, y el 2012 fue malo porque se paró la industria de la construcción y el textil, que es donde la gente hace más changas. Tiene que ver con que cuando hay poca creación de empleo, la gente eleva las condiciones, entonces pide secundaria completa aun cuando no hace falta. Y tiene otro fenómeno, que yo creo que es el fenómeno de Argentina, que la gente está endeudada, está sobreendeudada con tasas de interés muy, muy altas. Entonces, en concreto lo que ha pasado con la informalidad económica en los últimos años, y sobre todo en el 2012, es que ha habido menos changa, menos chance y gente que tiene que pagar todos los meses una cuota sin que le entre plata. ¿Qué es lo que sucede con la capacitación? Básicamente, que hay un desenganche, porque hay mucha gente que se capacita, hay más cursos de carpintería, cursos de metalmecánica, de distintas actividades, pero como la persona no tiene el kit de herramientas para trabajar, es decir, yo hago un curso de carpintero, pero no tengo máquinas y herramientas para trabajar, me voy trabando. A mí me parece que hay que capacitación y capitalización es lo mismo. Si lo estamos desenganchando, corremos riesgo de frustrar. Pero si yo hago un curso de carpintería y no engancho nada de carpintero, no es que me quedo donde esté.
voy como el juego de la Oca, 5 casilleros para atrás, no me engancho nunca más en ningún curso, no creo en nada. A mí me parece que eso está faltando y hacerlo en gran escala. En Argentina hay que masificar el crédito para que el que se capacite en algo tenga máquinas y herramientas para trabajar. ¿Y cómo se articula? Vos sos un hombre de la provincia de Buenos Aires, ¿no? De Vicente López. ¿Cómo se articula la vida del conurbano porque a mí me pasa, mi familia también es de conurbano, trabajo en el conurbano, a veces es difícil salir, aún yendo en auto, te quedás trabado en calles inundadas o devastadas. ¿Cómo articular eso? ¿Por qué todavía no terminamos de entender que la infraestructura de transporte, que es un tema que lo tenemos en estos días en el candelero, es parte del desarrollo? A mí me parece que el riesgo que se corre, primero, el conurbano son 11 millones de personas, en menos del 1% del país viven 11 millones de personas, que es el conurbano bonaerense. Y en general se lo ha visto más como ámbito del clientelismo político, como decir, estas personas, yo le doy tal cosa, me votan o no. Independientemente de que yo creo que eso no es así, que la gente toma todo y después decide qué quiere hacer. Al conurbano hay que repensarlo desde el problema de la vivienda, desde el problema del trabajo, desde el problema del transporte, que son los 3 ejes juntos. Lo que le quema la cabeza a una persona es esto: estar hacinado, no tener trabajo o viajar mal. Y el conurbano es el conjunto de todo. Una persona está hacinada en la casa, no tiene trabajo y viaja mal en el tren, en el colectivo, vuelve a la casa y se pelea con la mujer, con los hijos. La violencia en el conurbano tiene mucho que ver con el mal vivir. Hay un tema de inseguridad, de bandas, de narcotráfico, pero hay mucho de mal vivir. Uno está sacado todo el día. Mi impresión es que lo que hay que tener es un fondo específico para el conurbano, no al estilo de cómo se hizo el fondo del conurbano bonaerense en su momento, que estuvo muy asociado al clientelismo, pero para infraestructura y para transporte. El vivir en el conurbano es un drama diario, del que viene en coche, del que anda en tren, del que anda en colectivo, del que realmente le cuesta moverse dentro del barrio, del que no puede volver a tal hora porque en realidad hay inseguridad, más el problema de las inundaciones, de las calles de tierra, todo. Hay que generar, si no se rescata el conurbano, no hay forma. Y el conurbano es una problemática nacional. La provincia de Corrientes tiene 1 millón de habitantes en su provincia y 1 millón de habitantes en el resto del país, sobre todo en el conurbano bonaerense, y así gran parte de las provincias. O sea, hay que pensarla como una temática nacional. Yo creo que con el tema del transporte estamos muy atrasados. Hay que ver qué se hace ahora, que ha habido anuncios de medida, pero en el transporte no anuncios, ha habido. Y anuncios tenemos, claro, por eso todos los meses. Hay que ver en concreto qué pasa. En concreto, hoy viajar en el tren es uno dice. Yo nací en el conurbano, viajé durante 7, yo estudiaba y trabajaba, viajé durante 7 años en el tren Sarmiento, hasta el 90 y pico. Tengo toda mi familia que viaja en el Sarmiento y hoy es el mismo Sarmiento de que viajaba yo, con 1,5 millones de personas transportadas todos los días como ganado, como pueden, como viajé yo permanentemente. A eso hay que darle un cambio fuerte. Realmente vivir en el conurbano es estar atrapado en un problema de vivienda, de trabajo, de inseguridad y de mal viajar. Todo eso es mal vivir. Yo le agregaría en los últimos años de endeudamiento, además gente endeudada. Me parece, yo lo que creo es que hay que crear el área metropolitana del conurbano en la ciudad de Buenos Aires. Tienen lo que tiene que ver con transporte, lo que tiene que ver con salud y educación, son un mismo área, más allá de que haya un gobernante de un lado y otro del otro. La gente va y viene. La ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de personas y entran todos los días 3,5 millones más a trabajar. Hay que tomarlo como una política general, y el mal viajar le quema la cabeza a cualquiera, saca a cualquiera. Veremos si efectivamente se concreta. Lo que está claro es que el transporte es catastrófico en el conurbano bonaerense. Y para ir cerrándote, agradeciéndote ya el ratito que nos diste esta mañana y la posibilidad de seguir pensando un montón de otras cuestiones. Si uno tiene esta vocación de esta obstinación a veces que tenemos de mejorar un poco las cosas, ¿no? Porque de esta, ya te digo, a veces el exceso de diagnóstico, todos sabemos que es la bandita de la esquina, que se transporte, ¿no? Los domingos nos juntamos a charlar con los amigos y tenemos el diagnóstico certero. Pero lo que uno ve es como cierta falencia desde la administración, que sigue por ahí festejando la gente que se va de vacaciones y no la que se queda a trabajar y a mal viajar, no le pone el foco. ¿Qué podría hacer el ciudadano para empezar a romper este círculo vicioso, ¿no? Vos que, digamos,
desde, no solo desde la lógica de la participación, sino me parece que hay como una construcción de cultura ciudadana que la tenemos desarticulada y que no salimos. Primero, a mí me parece que hay 4 Argentinas y no hay una sola. Hay una Argentina de la pobreza, hay una Argentina de vulnerabilidad, que es la gente que hace changa y lo lleva como puede, una Argentina de clase media que tiene trabajo formal, que puede planificar, dice yo de acá a abril voy a ganar tanto y voy a poder hacer esto, o no, me alcanza, no me alcanza, sea en el Estado o en el sector privado, y una Argentina de clase alta. Lo que predomina en Argentina, más allá de son 4 realidades sociales distintas, es que hay fragmentación, hay quiebre. O sea, un peón de taxi, que es alguien que maneja un taxi, que es alguien vulnerable, cuando hay un corte en la calle, dice, la gente está dando todo y yo laburo todo el día y no tengo nada. O el de clase media dice, yo estoy pagando impuestos, estoy mandando a mi hijo a la escuela privada y no me alcanza, y a esta otra gente le dan todo. Creo que se ha ido aumentando la fragmentación. Y eso es un serio problema. Y un serio problema es que todos entiendan que el problema son los pobres en Argentina, con lo cual nada bueno debería pasar si se consolida esa fragmentación. Por otro lado, me parece que hay una cuestión complicada con el tema del desenganche respecto de la política. Hay un grupo, sobre todo jóvenes, que se reenganchó con la política, pero el grueso de la gente está desenganchadísima de la política. Y lo que yo he aprendido, por lo menos, es que cuando los buenos se retiran, quedan los vivos y los inescrupulosos. Si uno dice esto, acá no hay nada que hacer, mejor para no quemarme me retiro, no hago nada, real está dejando el espacio a los que no tienen escrúpulos. Entonces yo creo en serio que hay que participar, cada uno donde le parezca. A mí, yo tengo una vocación para participar en lo político, otro lo tiene en lo social, otro lo tiene en la red comunitaria o en la cooperadora de la escuela, pero no participar en serio es desengancharse, y si la buena gente se retira no pasa nada bueno. Sobre todo en esto que vos planteabas de tutorías, ¿no? Porque cómo armas un sistema de tutorías que tenga que ver con los referentes comunitarios y no con los punteros que encuentran un recurso más para seguir viviendo el Estado, que suelen además ser, paradójicamente, porque parte de esta militancia es una militancia que de alguna manera vive del Estado. No encontrás, hay un vacío de gente que esté por fuera, digamos, de la sociedad civil con militancia, exceptuando cierto liderazgo social. No, a mí me parece que es así, y que de hecho por eso el aumento de la militancia rentada ha ido complicando las cosas y ha generado más desenganche. Me parece a mí, yo estoy convencido de esto. La Argentina creció durante una década al 8% anual, va a crecer los próximos 4 o 5 años a tasas más chicas, 2-3%. Si nosotros los próximos 5 años no damos vuelta a la cosa, no damos vuelta más. Si después de 15 años con la economía para arriba no cambiamos ahora, no cambiamos más. Y lo que hagamos los próximos 5 marca los próximos 20. O sea que es momento de hacer, no es momento de ver qué hacen los demás. En eso yo creo que hay que hacer y volcar y dedicarle en serio, que hay que armar un sistema como para que la red de tutores sea la gente creíble del barrio y no el que está enganchado con alguna cuestión de tipo estatal. Segundo, me parece que hay que inventar. Acá también hay un tema de que hacemos cosas de una manera tal que los jóvenes no la ven, que la gente que tiene trabajo no la ve. Hay que inventar, hay que crear otras cosas, tener otro juego de lenguaje, no ir siempre por lo mismo. Y tercero, a mí me parece, yo creo que hay que darle cierta cosa de plan Marshall, en el sentido de que ir a rescatar a los 900.000 jóvenes que no tienen trabajo, a las 4 millones de personas que no tienen crédito, a los que están viviendo más parecido al siglo XIX que al siglo XXI. Hay que construir una cosa, si no lo hacemos ahora, no lo hacemos más. Mi impresión es que eso tiene que ver con la ciudadanía, pero tiene mucho que ver con participar y hacer cada uno donde sea y romper moldes. Es ahora. Nosotros, a mí me parece que cada generación tiene una misión. Así como los que vinieron escapando de la Primera Guerra Mundial, los italianos, los españoles, tenían una misión acá y es trabajar la tierra, empezar a armar, empezar a construir ciudadanía. Nosotros tenemos una misión de resolver el problema social, porque todos somos una generación que vivimos un momento extraordinario, con 15 años con la economía para arriba. Entonces no podemos retirarnos, tenemos que hacer, romper, construir. Yo verdaderamente soy optimista por la Argentina, no porque crea que las cosas se están haciendo bien, sino porque no vamos a tener otro contexto favorable. En ese sentido, yo diría, todos tenemos que buscarle la vuelta a ver en dónde, cada uno donde crea que es su lugar, hacer, transformar e inventar. Y no terminar temeroso porque la política, porque el Estado, cuando uno se le cierra por acá, tiene que ir por acá, por otro lado, pero hay que hacer. Mi impresión es que somos una generación que vamos a ser juzgada por cuánto dimos vuelta a la cosa, porque vivimos un contexto económico extraordinario, igual que en Chile, que en Uruguay, que en Brasil. Es decir, no estoy refiriendo a la Argentina, la región ha tenido un contexto económico extraordinario, con lo cual me parece que gran parte, si uno quiere, del relato de la épica debería construirlo a esto. La Argentina tiene que, yo creo, por ejemplo,
que en los próximos 5 años hay que pasar de 900.000 jóvenes que trabajan a 500.000, hay que hacer una cosa fuerte, hacer un gran cambio, o achicar la informalidad económica de manera fuerte, o llegar a 4 millones de créditos de verdad. Mi impresión es que hay que darle masividad y escala ya desde el Estado, los que están desde el Estado, los que están de la sociedad civil, pero que es participando y rompiendo moldes, yo no veo de otra manera, y que realmente, si en los próximos 5 años no generamos grandes cambios, vamos a dejar pasar una oportunidad histórica y lo van a pagar nuestros hijos. Sí, y posiblemente muchos de los pequeños triunfos que celebramos cotidianamente no queden en la historia, y si no se hace así algo contundente, estas décadas quedarán como una de las tantas que hemos pasado. Sí, pero en un contexto económico favorable. O sea, nosotros tenemos la obligación de dar vuelta porque somos una generación que nos ha tocado vivir un momento extraordinario, no por mérito nuestro, porque el contexto internacional, la soja, Brasil, por 20 razones macroeconómicas en las que nosotros simplemente nos tocó. Pero tenemos una obligación, y en ese sentido a mí me parece que está faltando en la Argentina esa cosa de sí o sí ahora tenemos que resolverlo. Y por lo menos yo trato de poner mi granito de arena, es cada uno donde crea que es su lugar, hay que hacerlo y hacerlo ya, e inventar y dar vuelta a la cosa. No es momento para avanzar gradualmente, no es momento para decir, bueno, yo hago lo que puedo en este lugar, chiquitito. No, es momento para dar vuelta, porque hay un contexto para dar vuelta a la situación. Me parece a mí que es eso, y que hay que hacerlo a pesar de las dificultades, hay que hacerlo sí o sí. Bueno, buenísimo, nos quedamos con esa para empezar el año, así, con un propósito. Muchísimas gracias, Daniel Arroyo, por acompañarnos en plaza de mayo.com. Gracias, un gran gusto, en serio. Gracias.